Soy la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía, de México, y voy a presentar la ponencia Efectos de la COVID en la educación de posgrado de la Unidad Regional Centro Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El objetivo es analizar el modelo de aula invertida utilizado en la maestría de Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para identificar los ambientes virtuales de aprendizaje que sean más idóneos en los estudiantes de posgrado. Este estudio se hizo a nivel regional en la región centro-norte del estado de Sinaloa. Un poco de antecedentes registran que el día 27 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 y ya para el día 30 de abril del 2020 se registra un aumento exponencial de 19.224 casos confirmados, alcanzando una cifra de casi el 10% de defunciones con un número de 1.859 personas fallecidas. En abril del 2020, cuando se registraban los primeros casos de COVID en México, las instituciones educativas se vieron en la necesidad de reinventar sus servicios educativos y con esto sus modelos de enseñanza-aprendizaje. Tras el reto COVID-19, cientos de profesores e investigadores de todos los niveles se encontraron frente a un escenario educativo desconocido. Ya el 30 de marzo del 2020, hizo 2 años que el gobierno federal de México suspendió las actividades no esenciales en los sectores públicos, privados y sociales para hacer frente a la mitigación de la epidemia causada por el SARS-CoV. A inicios del 2020, algunos profesores tenían una incipiente experiencia en el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Había una prevalencia ante una fuerte resistencia para transitar a la planeación de actividades educativas híbridas mediante plataformas virtuales y videoconferencias, dado que un importante número de profesores no estaban familiarizados con la capacitación al 100% en línea y muchos de ellos se confundían al tener demasiados recursos tecnológicos educativos que revisar, asimilar y aplicar en un tiempo emergente como el COVID. Al respecto, Onieva López y Cremades en el 2021 revelan el conflicto generacional que se presentaba al aplicar el método de aulas invertidas, considerando la falta de formación en la producción de recursos audiovisuales y la escasa experiencia en el uso de las TIC durante el desempeño docente de los profesores. Estas son las principales razones por las que se rechaza su estudio y formación, resistiéndose al uso de plataformas virtuales y a la aplicación del modelo de aula invertida con sus alumnos. Hay evidencia empírica que el modelo de enseñanza-aprendizaje que aún predomina en la educación superior es la tradicional. Es basada en la clase magistral impartida por el docente desde un aula física como espacio de reunión entre estudiantes y maestros para el desarrollo de la clase, en un tiempo promedio de 50 minutos por sesión ordinaria. Son 3 décadas ya de presenciar esto en el posgrado. No obstante, estudios como el de González Velasco y otros, y ACAIR 2018, aseguran que es necesario recurrir a otros modelos de enseñanza-aprendizaje más flexibles. En este sentido, Xu y otros sostienen que aunque el modelo de aula invertida ha sido ampliamente adoptado en la educación superior, los informes sobre su uso en programas a nivel posgrado son limitados, por lo que se pone a consideración lo expresado por Gemma en el 2016-2020 al enfatizar que se necesita una pedagogía combinada de aula invertida, eficaz para brindar resultados productivos en los estudiantes del nivel superior. El estudio que se presenta es bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo. Se utilizaron el método etnográfico y el de investigación-acción. Además, se desarrolló un análisis documental, observación participante, encuesta por conveniencia con un cuestionario a prueba de alfa-Cronbach y entrevistas a una muestra de 18 estudiantes de posgrado con un nivel de confianza del 95%. Los hallazgos de categorías y factores de estudio demuestran que los resultados analizados atienden al estudio de 3 categorías generales de estudio y 15 factores de condiciones que se desagregaron del análisis de literatura científica. Estas 3 categorías de estudio general son la infraestructura educativa virtual, que corresponde al uso de las TIC,
la temporalidad y espacialidad virtual, que corresponde a lo sincrónico y asincrónico, y la tercera categoría, el ambiente virtual de aprendizaje, que bien puede ser el e-learning, b-learning, m-learning y s-learning. Entre los principales hallazgos, encontramos que los resultados registran que en Sinaloa, en México, no se tiene capilaridad digital y no todos los estudiantes de la maestría tienen conectividad para desarrollar el modelo de aula invertida. Tras la pandemia, los estudiantes consideran que es un modelo que potencia el desarrollo de sus aprendizajes y fortalece competencias de autogestión, autorregulación y autoeficacia en los diferentes ambientes virtuales de aprendizaje. Entre los principales resultados se destaca que el método de aplicación del aula invertida es determinado por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones interconectadas desde luego al Internet, lo que permiten derribar las barreras del tiempo y el espacio en la educación. Aquí en el estudio lo primero que se encontró es el tema de la conectividad, revelando que el 55.56% de los estudiantes encuestados no tenían acceso a las TIC conectadas a Internet al momento de iniciar el aula invertida, mientras que el 44.44% sí tenían esa conectividad. Si observamos, la mayoría de los estudiantes carecían de conectividad, de sus recursos tecnificados para desarrollar su aprendizaje en el aula invertida. Así fue que sobre la marcha y transición de un modelo presencial a un modelo de aula invertida, se registra que el 94.44% de los estudiantes de la maestría requieren siempre una conexión a Internet para desarrollar su proceso de aprendizaje. No obstante, a pesar de las limitaciones tecnológicas y de conectividad que se les presentan a estudiantes de la maestría, se registra que el 100% de los estudiantes se sienten motivados por parte de sus profesores a usar las tecnologías de la información y la comunicación en su proceso formativo de maestría, confirmando los argumentos de Almendros, Montoya y Pablo Leccioni en el 2021 y de Salamanca en el 2022, que consideran que los resultados de aprendizaje son significativamente más altos que la clase magistral tradicional con resolución de ejercicios y revelan una mayor motivación del alumnado a favor del uso del aula invertida. Al respecto, Cardoso Espinosa refiere que la metodología del aula invertida favorece en mayor medida la calidad del aprendizaje del alumnado con respecto a la metodología tradicional, en relación a la relevancia, la utilidad y la calidad de la formación recibida, lo que implica que, a diferencia de lo que ocurre a nivel licenciatura, a la mayoría de los estudiantes de maestría, es decir, un 66.67% de los estudiantes siempre y un 5.56% casi siempre de los estudiantes les gusta más participar en clases virtuales que en clases presenciales. Esto se corresponde con las maniobras que pueden ejecutar desde los diferentes tipos de ambientes virtuales de aprendizaje, ya sea para la gestión de contenidos o B-Learning o para la gestión del aprendizaje e-Learning, entendiendo que las herramientas a las que han accesado los estudiantes de maestría desde el sistema B-Learning es la plataforma Moodle y desde el sistema e-Learning son las plataformas Zoom, Google Meet, plataformas Telmex, entre otras, que garantizan sincronicidad en el tiempo y el espacio virtual. De ahí que el 72.22% de los estudiantes siempre está de acuerdo con la clase por videoconferencia o el manejo de aula invertida. En conclusiones, con la llegada de la pandemia cambiaron las formas del diario vivir. La agenda educativa dio un viraje para no rendirse a tan devorador virus, lo que condujo a llevar la educación desde otros espacios. Estos espacios tendrían que ser virtuales. Y si de virtualidad se habla, necesariamente se hablará del uso y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para cambiar la estandarización tradicional de la educación. Si consideramos que la virtualidad es el canal de comunicación en la educación de la actualidad, y si reflexionamos que la educación es un acto colectivo que es marcado por contextos históricos, entonces
Este tiempo educativo ha sido marcado por el COVID, la conectividad y la apremiante virtualidad para desarrollar el aula invertida. Finalmente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México, como mediadora social, ha incorporado lentamente las TIC en la práctica educativa cotidiana. La inminencia del aislamiento nos condujo a cambiar las prácticas de enseñanza y los ambientes de aprendizaje. Entonces fue responsabilidad de la universidad gestionar esta transición de pasar de una formación presencial a una formación virtual, lo que en consecuencia se instrumentó de manera obligatoria el aula virtual invertida, sin considerar las limitaciones tecnológicas, las condiciones de conectividad, disposición de equipo informático que los estudiantes tuvieran. En consecuencia, esto permitió entender que la virtualidad en la educación de posgrado se da si hay conectividad. La virtualidad ofrece el método de aula invertida como una oportunidad en un tiempo histórico que está asignado por la llegada del COVID, las TICs y la revolución digital. Finalmente, tras 2 años de pandemia, todavía los estudiantes tienen dificultades para desarrollarse en la modalidad aula invertida, debido a su falta de equipo informático conectado a Internet. Sin embargo, desde su experiencia se observa mayor aceptación a la modalidad de aula invertida, al considerar que se ha generado, por una parte, mayor adaptación a los espacios sincrónicos y asincrónicos del aula invertida, un mayor aprovechamiento de los contenidos de aprendizaje y un mejor desempeño en su proceso de aprendizaje, por lo tanto, una mayor productividad. Por su atención, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.